Hay historias que vale la pena contar. Siempre a México y a Estados Unidos los ha unido no solo la geografía, sino también la historia, la tragedia y no se diga la convivencia. El hecho de que los mexicanos perdiéramos casi una parte fundamental de nuestro territorio en la época de Antonio López de Santana, cuando los norteamericanos nos invadieron y se quedaron con medio territorio, pues nos dejó marcados para siempre. Sin embargo, posteriormente, con el paso de los años, prácticamente más de un siglo y 2 décadas, la situación empezó poco a poco a revertirse. Es decir, los mexicanos empezaron a invadir, coloquialmente hablando, a los Estados Unidos al empezar a emigrar. Poco a poco, muchos en búsqueda de oportunidades, otros en búsqueda de sus propias raíces, otros por razones familiares, pero fundamentalmente por razones laborales. Y entonces se ha dado el hecho de que en Estados Unidos existe una gran comunidad mexicoamericana, de la cual muchos millones de mexicanos ya tienen la doble nacionalidad y muchos millones de mexicanos todavía permanecen en calidad de migrantes ilegales en los Estados Unidos. El evento de ayer, la toma de posesión de John Biden, es un día de historia y de esperanza en muchos sentidos que bien vale la pena enumerar. Una de las cosas importantes fue el discurso del presidente, cuando dice que la política no debe de ser un fuego furioso que destruye todo a su paso, en una clara referencia al que se fue. Una gran emoción, una gran fiesta cívica, juegos pirotécnicos, músicos, cantantes, poetas, artistas, políticos. Fue emocionante ver cómo la madurez priva en un país de primer mundo que muchas veces quisiéramos emular o imitar y seguir sus pasos para intentar ser los mexicanos cuando menos de segundo mundo, porque a veces pareciera que queremos regresar al tercer mundo. Y debo recordarles a ustedes que México está actualmente, todavía, entre los miembros del G20, es decir, entre los 20 países con mayor desarrollo o capacidad económica en el mundo. Y no debemos de perder ese lugar. Por el contrario, debemos de empeñarnos en ser mejores cada vez más. Pero fue emocionante en la toma de posesión de Biden. Posterior a ella, pues toda una fiesta que duró todo el día y que fue interesante observarla, verla, incluso disfrutarla, como se dio aquí en México cuando se dio el triunfo en el 2018, que todo el día en el Zócalo se estuvieron haciendo festejos, rituales indígenas, brujos, chamanes, artistas de todo tipo, y que fue un gran festejo por el triunfo del movimiento que llevó al actual presidente al poder, y que fue muy celebrado por los mexicanos que asistieron al Zócalo Nacional. Bueno, acá asistieron en Washington a todas las instalaciones alrededor del Capitolio, que es donde se ejerce el poder político por estar la Cámara de Representantes, tanto el Senado como los representantes del pueblo o el equivalente a los diputados. Y ahí se dieron cosas muy interesantes, por ejemplo, el ver la civilidad de los expresidentes de la República, de los expresidentes de los Estados Unidos, primero acompañando a Biden en su juramento, en su toma de protesta por ley que tiene que hacer para formalmente ser presidente de los Estados Unidos. Pero posteriormente se da un evento
en el que tres presidentes de distintos partidos, George Bush, Bill Clinton y Barack Obama, les toman, una conversación histórica en la que los tres hablan de la importancia de la democracia, del respeto a las decisiones del pueblo y de la importancia de retomar la unidad, la conciliación y sobre todo los tres, sin importar partidarismos ni cosas que comúnmente a veces adolecemos en México y sinceramente quisiéramos tener. Los tres coincidieron en lo dicho por Biden, que el que gana un gobierno democráticamente está obligado a gobernar para todos. Y los tres le desearon palabras muy emotivas de que le vaya bien a Biden, que le vaya bien a los Estados Unidos y que América sea bendecida por Dios. Esas cosas calan, esas cosas llegan, son interesantes. Es importante comprenderlas y entenderlas. Como también lo que es incomprensible es el berrinche prolongado de Donald Trump, quien salió por la puerta de atrás en la Casa Blanca, se sube en un helicóptero y se va en un evento patético en el que 20 o 30 de sus fieles seguidores solo lo despidieron de una manera humillante, aunque apropiada para un tirano, para un dictador, para un soberbio, para un populista, como se le considera ya a Donald Trump, como un presidente con una gestión fracasada. Rompió una tradición de más de 150 años en el que los presidentes que salen acompañan al presidente que entra y se da la transición como se da en todos lados. Es aquí como si Peña Nieto no hubiera acompañado a López Obrador, o como si Calderón no lo hubiera hecho con Peña, o como si Fox no hubiera acompañado a Calderón, y así me puedo ir hacia atrás. Todos lo han hecho porque es parte de la civilidad, es parte de la política. Las victorias no son para siempre, pero las derrotas tampoco. Y entonces hay leyes y hay protocolos y hay cosas que respetar, y eso es lo que nunca entendió el magnate multimillonario inmobiliario Donald Trump, quien hizo sus caprichitos, no fue a la toma de protesta, agarró un helicóptero y se fue a su residencia de Palm Beach, en Florida, donde está la avenida de los multimillonarios que se llama, lo cual no tiene nada de malo, pues porque todos sabemos que él es multimillonario. Sin embargo, qué lamentable que sus últimas palabras sean para dejar una amenaza, diciendo que su movimiento apenas empieza, como dejándole una amenaza al actual gobierno de que le va a hacer la vida de cuadritos. Sin embargo, Trump no repara en el hecho de dejar 24 millones de contagiados y 400,000 muertos por COVID, por la pandemia, en los Estados Unidos, siendo el número 1 en el mundo. Ese es el colofón que deja, y sobre todo también deja un país dividido, con pleitos que hay que restaurar y resanar. Deja también el legado de más de 20 países con los cuales tiene diferencias o pleitos de manera directa o indirecta, como China, Rusia, Irán y muchos otros más. Y deja algo que todavía duele más, porque es humano y porque es lamentable cuando viene de una persona que dice mentiras todos los días, como lo hacía él en su Twitter y que le fue comprobado recientemente en esta última campaña. Una persona que hizo más de 11,000 mentiras comprobadas en sus 4 años de gobierno. Increíble. Lo más grave que deja es su filosofía. Un personaje racista, soberbio, populista, pero sobre todo
con un balance negativo como presidente de los Estados Unidos de América, que afortunadamente, como dicen los americanos, lo bueno que ya se fue y esperemos que nunca más volver a saber de él. En fin, así es esto. Saludos.